Muy bien. Estamos hablando de un tema muy importante, muy importante. Estamos hablando del valor de la congregación. Y estudiando eso, estamos descubriendo cosas muy significativas del programa de Dios. Y entendemos que una religión que se convierta en una idea en una idea de vida, donde lo único que yo estoy buscando es el trato de Dios para mi vida personal, desconectada de cualquier otro vínculo de orden social, espiritual. Es una idea religiosa injusta. Y la Biblia la define como una impiedad. Cuando lo único que yo veo es el interés mío, lo único que me importa a mí es lo que atañe a mi vida personal, lo único que busco es la bendición de Dios para mí. Y todo lo que hago es referenciar mi experiencia con Dios al margen de cualquier otro vínculo mío. Oigan lo que estoy diciendo, mi experiencia con Dios al margen de cualquier otro vínculo mío. Hermanos míos, estoy metido en una práctica religiosa que raya en lo inmoral. ¿Ya? Raya en lo inmoral. ¿Ya? Primero porque desconoce todo el fundamento de la revelación. Todo el fundamento de la revelación. Y en segundo lugar, porque en el proceso de la salvación, hablando de mi propia salvación, mi salvación es importante para Dios porque contribuye a la salvación de muchos más. ¿Ya? El interés es que en mí nazca una visión de mi vida relacionada con el bienestar de muchas otras vidas a las que ligo a la vida mía como un sistema existencial en el que Dios a mí me compromete. ¿Ve? Es así, es así. Y lo interesante de todo eso es que mi salvación, entonces, está amarrada a las condiciones mías comprometidas con la vida de otros seres humanos. Siempre, siempre es así. Escuchen lo que estoy diciendo. Mi salvación necesariamente está ligada, está amarrada a mi actitud comprometida con la vida de otros seres humanos. Por eso, cuando usted, digamos, vive
una práctica religiosa donde su esfuerzo es ser una persona muy cercana a Dios, al punto que considera su cercanía a Dios como una condición excluyente, desvinculada de su relación con otras personas. La Biblia lo define como alguien que sube al templo y regresa de él vacío. ¿Ya? La condición de aquel que llega al templo a decirle al Señor, Señor, yo no soy como esos otros. Y manifiesta una visión de su perfección, desligada de su relación con los demás. Al menos el hecho de aceptar que si yo estoy bien, estoy arrastrando con mi bien la vida de otros, porque el estar bien me hace comprometido. Si yo estoy mal, pues al estar mal tengo que buscar solución de mi malestar en la presencia de Dios, pero en la medida en que yo voy estando bien, todo a lo que me conduce la revelación de Dios, el conocimiento del auténtico cristianismo, es acercarme a otros, buscando que los otros logren estar bien o disfrutar su bienestar, participar del gozo que da que ellos adquieran bienestar en la relación con Dios como el bienestar que yo he obtenido. Esa es de las cosas sorprendentes de las parábolas de lo perdido que se encuentra, ¿no? Parábola de Lucas capítulo 15, ¿sí? Son 3 parábolas. Parábola de la moneda perdida, parábola de la oveja perdida y parábola del hijo o de los hijos perdidos, más bien, no del hijo, sino de los hijos perdidos. La idea es que si alguien perdido se encuentra, eso debe producir un regocijo comunitario, un regocijo de todos. La Biblia lo identifica como fiesta en el cielo, ¿ya? Es decir, es una celebración que que algo perdido sea hallado, que algo que estaba muerto vuelva a la vida. En la figura de la parábola del hijo pródigo, eso debe celebrarse. Y miren ustedes que en el fondo de la parábola de los 2 hijos, el elemento más negativo de todos ellos está el hecho de que ninguno de ellos se interesa por el otro y por la otra persona relacional que está allí, porque es el papá, sino que los 2 están preocupados por el bienestar propio, ¿ya? Los 2 están muy preocupados es por el bienestar propio, al punto de que aquel que se considera el mejor de los hijos, que es el mayor, llega a tener fastidio por la presencia del otro cuando lo encuentra en la casa después de que se fue a derrochar todo lo que tenía. Y vean ustedes, hermanos míos, que la única persona que en ese espacio familiar tiene una visión comunitaria pensando en el bienestar de todos es el papá. En la figura el papá es Dios, ¿ya? En la representación simbólica, el padre de familia allí es Dios. Y para Dios es muy triste que el hijo mayor, los fariseos, en la comparación que hace Jesús, los fariseos, los escribas,
los hombres importantes de la religión judía estén tan metidos en el cuento de su egoísmo que no les llama la atención el acercarse al otro hermano, que son las personas que son pobres, las personas que no tienen bienes, las personas que tienen limitaciones físicas, las personas que son mendigas o las personas que están perdidas en el mundo, metidas en una vida de prácticas desubicadas porque se desconectaron de sus relaciones religiosas debido al mundo en el que se movieron. Entonces, ellos los ven como pecadores y como personas que no tienen derecho a acercarse al medio. Entonces, Jesús elabora esa parábola y en la figura del hijo mayor coloca al padre de familia a invitarlo a que se acerque a la celebración por el regreso del hijo menor y que se acerque porque hay razones, porque ese hijo estaba perdido y lo han hallado. Ese hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida para ellos. Entonces el padre le dice, es bueno que tú te regocijes porque es tu hermano. Y el otro le dice, bueno, ese no es mi hermano, ese es el hijo tuyo, no es mi hermano. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué hace esa actitud de Jesús? Es genial en la figura que coloca. ¿Qué hace esa actitud? ¿Ya? ¿Qué logra esa actitud? Que un hombre, que una persona en su egoísmo prefiera renunciar a Dios que aceptar como hermano aquel a quien Dios quiere salvar. Porque eso es lo que se da en el diálogo. Tu hermano. Él responde, ese tu hijo. Entonces, si no es mi hermano y es el hijo de aquel que es el papá, entonces yo tampoco soy hijo de ese papá. Renuncio a Dios en el momento en que desconozco el valor de mi hermano, a quien Dios me coloca al lado para convertirme en una persona solidaria con su salvación. ¿No? La historia es muy interesante. ¿En qué sentido? En que Jesús deja la respuesta definitiva en la vida de cada oyente de la parábola, o cada uno de nosotros que la lee ahora podrá responderse muy personalmente esa decisión, porque en la historia el hijo queda por fuera de la fiesta, no entró a la fiesta hasta allí. Jesús corta la historia allí. La historia parece que no tiene un final absolutamente feliz, pero es como para decirnos a nosotros, bueno, ¿usted qué va a hacer? O se queda afuera o entra a la fiesta y se vuelve una persona que disfruta el hecho de que otro reciba el beneficio de la salvación porque ha estado perdido por mucho tiempo. ¿No será que nosotros preferimos perdernos en nuestro egoísmo antes que tender puentes de espíritu vinculante con personas a las que no las asumimos porque no las vemos tan valiosas, tan importantes, tan religiosamente, digámoslo así, ubicadas y que llegan a la iglesia en la búsqueda de soluciones, pero nosotros no le damos importancia porque para nosotros lo más importante es lo que Dios a mí me dé, lo que Dios haga conmigo y lo que Dios desarrolle para beneficio de mi vida personal. Fíjense que es un problema de la religión. Jesús lo plantea como un problema de la religión y es un problema muy serio. Y es que mi religión es
equivocada si yo no veo a los otros, si yo no me vinculo válidamente a los otros y si mi búsqueda de Dios no es una búsqueda que está interesada en arrastrar conmigo, en llevar conmigo al bienestar la vida de otras personas, porque mi búsqueda de Dios es un afán comunitario de bienestar. Gloria a Dios, ese es un culto, es la figura del culto, hermano. La figura del culto no es un encierro personalísimo con Dios, que es distinto en función de la oración. Una cosa es la oración, que es una actividad muy personal, ¿ya? La oración devocional mía, mi ubicación personal con Dios, a la visión de la oración y cualquier actividad religiosa vinculada al culto. Al culto. El culto es una acción comunitaria, ¿ya? El culto que yo le hago a Dios tiene sentido cuando yo me acompaño de otros y lo tomo muy en serio. No simplemente mi culto a Dios, sino la compañía que tengo de los otros conmigo en ese culto. ¡Aleluya! Fíjense que esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Siempre que usted comienza a descartar el valor de los otros, usted se está desvinculando de la relación con Dios y de la práctica de un culto válido. ¿Me está oyendo? Y eso siempre es así. Siempre es así. ¿Ya? Cuando usted establece su actividad religiosa donde la cercanía de los otros no pesa, cuando usted no es capaz de disfrutar esa cercanía, ese vínculo con ellos, su culto como tal es un culto que se descarta en el espíritu del culto cristiano. ¿Por qué? Porque el culto cristiano es una actividad comunitaria a la que se llega para hacer partícipe a otros de mi alegría, para hacer partícipe a otros de la bendición que he recibido de Dios o estoy recibiendo de Dios, para comunicarle a otro algún don, ¿ya? Algo que haga que el otro se vea bendecido con mi vida y para disfrutar la bendición de lo que el otro me entrega de parte de Dios. Y cuando yo logro visualizar esas cosas, ya estoy llegando al ambiente de la salvación a la que Dios me está invitando. ¿Ve? Así funciona. Ese es el sistema. Ese es el programa en el orden espiritual. Y por eso, hermanos míos, cuando nosotros encontramos esas prácticas religiosas en donde yo no vinculo a nadie, ni llevo a nadie, ni mi esfuerzo es por el interés de cualquier otro, ya se vuelve una cosa viciada, descompensada, injusta y llega a ser impía. Y eso es lo que estamos viendo en relación con el ayuno. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ayuno Isaías 58. ¿Sí recuerdan? Isaías 58. Tengan presente lo que les dije hace 8 días. Una cosa es el ayuno en el Antiguo Testamento y otra cosa es el ayuno en el Nuevo Testamento. ¿Ya? En el Antiguo Testamento yo puedo, por un ayuno que haga, reclamar una bendición para mi vida. Por un esfuerzo que yo haga, por un sacrificio que yo haga, puedo reclamar algo
para bendición de mi vida, para bienestar de mi vida. Entonces yo puedo decir, como hemos escuchado muchas veces, que se diga, Señor, yo te ofrezco este ayuno para que tú me des el trabajo que yo necesite. Eso lo podían hacer en el Antiguo Testamento y eso estaba correcto. ¿Me están oyendo? Eso estaba correcto. Alguien podía decir, Señor, si tú me sanas, yo te prometo un ayuno de 3 días. O podía decirlo al revés, ayuno 3 días para que tú me sanes. Sí, y se podía hacer. ¿Por qué? Porque en la ley es así. El principio de la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por sus efectos, vivirá por ellas. Por tanto, yo tengo derecho a reclamar el mérito de mi acción como un fruto, como una cosa que demanda recompensa, ¿sí? Demanda recompensa, ¿ya? Fíjense que eso es un sistema, el sistema de la ley. Ese es el sistema de la ley. El sistema de la ley es que si yo hago algo bueno, puedo pedir una recompensa por eso bueno que yo hago, ¿sí? Tremendo sistema, ¿no? Ahora existe otro sistema que es lo del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el sistema del Nuevo Testamento? La gracia. ¿Sí me entiende? La gracia. ¿Y qué es la gracia? Dios me da cosas no por méritos, sino porque, perdónenme la expresión, porque a Dios le da la gana darme. ¿Sí? Dios quiso dármelos y me lo da. Y me dice, esto es para usted. Señor, pero es que yo no me lo merezco. Es que no es porque tú te lo merezcas, es porque a mí me nace dártelo. ¿Sí? Jesús hace una parábola para indicar la diferencia entre unos y otros. ¿Recuerdan aquella parábola de los trabajadores que sale a buscar un señor para recoger su cosecha y sale a las 6 de la mañana para contratar a unos? 6 de la mañana es el comienzo del día de trabajo, la hora en que se debe entrar. Y claro, a las 6 de la mañana los contrata y el pago que deben dar, que deben recibir es un denario porque trabajan todo el día. Entonces el contrato es un denario. Pero necesitando más y viendo gente tan urgida de trabajo, salió después y a la última hora, es decir, a las 5 de la tarde más o menos, salió y encontró unos y les dijo, vayan a trabajar, que yo les voy a pagar por su trabajo. No hizo un contrato definido, sino que les dijo, vayan a trabajar, que yo les voy a pagar y les voy a pagar bien por su trabajo. Llegó la hora de pagar porque se pagaba todos los días. Y comenzó por pagarle a los que trabajaron solo 1 hora. Y cuando les pagó un denario. De los que habían trabajado todo el día y que habían firmado contrato, dijeron, si estos sinvergüenzas que solo trabajaron 1 hora, a estos les dio un denario, ¿qué es lo que nos va a dar a nosotros? ¿Qué es lo que vamos a recibir nosotros? Porque nosotros hemos trabajado tantas horas más, por tanto vamos a recibir un sueldazo en el día de hoy. Y cuando llegaron ellos a recibir su sueldo, les entregó un denario. Y entonces ellos se incomodaron y le dijeron, bueno, es que estos trabajaron 1 hora y les pagaste un denario. Yo creo que en justicia nosotros merecemos más. Y entonces le dice el Señor, ¿en qué te hago violencia? ¿En qué quedamos? ¿Cuál fue el contrato que hicimos? De un denario, pues eso te estoy pagando, lo que contratamos. Pero si a mí me provoca
darle a estos que trabajaron solo 1 hora un denario, ¿eso en qué te ofende a ti si yo te estoy pagando lo contratado? ¿Me van entendiendo, hermanos míos? Si yo reclamo un derecho de mérito, el derecho de mérito no me da sino lo que merezco. Y cuando se hace el análisis de lo que merezco, delante de Dios, entendiendo la justicia de Dios, lo único que yo me merezco es una tremenda condenación, porque no tengo méritos para más. Pero si yo renuncio a mi mérito y me acojo a su gracia, entonces lo que su gracia me da es mucho mejor que mi mérito. Por tanto, renuncio a reclamar méritos. Cada vez que usted está reclamando por los méritos que usted tiene, está regresando a la ley y está renunciando a la gracia. ¿Ya? Dice el apóstol Pablo, de la gracia habéis caído aquellos que por las razones de la ley queréis ser justificados. ¿Ustedes creen que tienen razones legales, que tienen razones de tipo mérito para que reciban de Dios cosas buenas? Y renuncian a la gracia no entendiendo que la gracia les garantiza la buena voluntad de Dios más allá de lo que ustedes merecen. Aleluya. Entonces, cuando yo hago un ayuno hoy, y le digo al Señor, Señor, este ayuno es por la salud de mi mamá, ¿ya? Dios le dice a usted, no me ofenda, ¿ya? Porque si usted con su ayuno quiere pagarme la salud de su mamá, la vida suya, su ayuno, todos los esfuerzos que usted hace, no se merece ni un mínimo del derecho para que por su esfuerzo yo le dé la salud a su mamá. Usted nunca podrá comprarme a mí la salud de su mamá. Nunca podrá comprarme a mí el bienestar económico suyo. Nunca podrá comprarme a mí todas las cosas que usted quiere que le dé en razón a una práctica religiosa. Su práctica religiosa para mí es un trapo inmundo. Eso es lo que dice el profeta. ¿No es cierto? Es trapo de inmundicia. Y es un término feo, grotesco, para dejar ver que nuestra justicia no merece nada de parte de Dios. Y por tanto, nada hay que religiosamente nosotros hagamos y que tenga méritos para demandarle a Dios algo por eso que religiosamente hacemos. Señor, es que yo he estado en la iglesia tanto tiempo y a mí no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos, no me has dado la casita, no me has dado el negocio. En cambio, ese sinvergüenza que de Dios de ti no tiene nada, ¿cómo le va de bien? Como si nosotros tuviéramos méritos en algo para que Dios nos dé algo. Lo único que nosotros tenemos es motivos suficientes para agradecerle a Dios. Porque todo lo que de Él nos llega por su gracia. Aleluya. ¿Queda claro, hermanos míos? No, que cuando usted haga un ayuno, nunca en el evangelio o en la práctica cristiana haga un ayuno para comprarle a Dios algo, para esperar recibir de Dios algo por el ayuno. Como nunca haga ofrecimientos de sacrificios para pagarle a Dios algo que usted espera recibir. No diga, Señor, me voy de rodillas hasta Girón, al Señor de los milagros en Girón, si usted me sana de esta enfermedad. Nunca le diga eso porque eso es impío. Si Dios lo sana es por su gracia, no porque usted haga un esfuerzo de esos. Ningún esfuerzo justifica una mínima acción de Dios con nosotros. Y si yo me salgo de la gracia y comienzo a depender de mis méritos, de Dios no recibo nada, porque nada compro con mis méritos delante de Dios.
¿Quedó claro? Muy bien. Ese ayuno es del Antiguo Testamento, Isaías 58. Por tanto, yo podía decirle a Dios, ayuno para que me des esto, ayuno para que me consigas esto, ayuno para que me bendigas en esto, y eso era válido. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento, con todas esas características, Dios le dice, pues les voy a decir algo. Si ustedes hacen un ayuno para conseguir de mí un respaldo, y ustedes en las acciones de su vida no toman en cuenta el derecho que tienen los demás y juegan con la dignidad de los otros y manosean a los demás y desprecian a los demás, a mí no me importa todo el sacrificio que ustedes hagan, aunque ustedes doblen el cuerpo bajo los efectos de esa aguantada de hambre de un ayuno, que se parezcan a un junco doblado en ese sentimiento que ustedes toman por esa debilidad, porque están ayunando, aunque ustedes vivan lo que vivan, aunque se conviertan en las personas más esforzadas y sacrificadas, si ustedes desprecian el derecho y la dignidad de los otros, de mí no van a recibir nada. Y todavía se podía pedir para que Dios respondiera positivamente por un ayuno. ¿Me están entendiendo lo que estoy tratando de decir? Vean, hermanos míos, la idea bíblica de Isaías 58 acerca del ayuno es, si usted quiere renunciar a algo suyo mediante un sacrificio, que sea porque usted con eso quiere obtener algo que beneficie la vida de los otros, obtener cosas en usted que cambie el destino de los demás y lograr usted renunciar a cosas para el beneficio suyo y convertir eso a lo que usted renuncia para beneficio suyo en bienestar para los demás. Entonces, cuando eso haga, cuenten conmigo. Y yo estaré dispuesto a darles todas las cosas que ustedes necesitan, porque en la motivación central de su sacrificio está el hecho de que ustedes se despojan para llenar de bienestar la vida de otros. Gloria a Dios. ¿Eso cómo se llama? Generosidad. Generosidad. ¿Me comprende? Generosidad. Dios le dice, ustedes pueden aguantar hambre un día. Y puede ser que ese día se ahorren la comida. Lo vamos a leer ahora. Van a ahorrar la comida ese día. ¿Por qué? Están en ayuno. Pero cuando llega alguien necesitado a pedirles cualquier cosa para resolver su necesidad, ustedes no cogen eso que ahorraron del ayuno y se lo entregan al necesitado, convirtiendo su esfuerzo, su sacrificio, en algo para bienestar del otro. No, ayunan y siguen maltratando a los demás, pero ayunan. Y me hacen sacrificios y se muestran como afligidos delante de mí en su afán de satisfacer mi demanda, pero a la hora de compartir, ustedes para los demás no tienen nada. ¿Ustedes creen que a mí me convencen de sacrificio? Fíjense que estamos en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes creen que a mí me convencen de sacrificio? Su sacrificio no significa nada para mí, porque su sacrificio no tiene una ganancia comunitaria, no representa un bienestar para los demás, y eso lo hace estéril, y eso lo hace vacío,
y eso lo hace una cosa que no da ningún beneficio y eso lo convierte a usted en alguien que es como un cero a la izquierda. No representa ganancia para nada, para nadie. Por tanto, su esfuerzo es nulo. Y nunca aceptaré su esfuerzo nulo como una cosa que me comprometa a mí a bendecirle su vida por el simple esfuerzo suyo que no lo ha sacado de su egoísmo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vayamos al texto, Isaías 58. Vuelvo a leer lo que hasta aquí hemos leído, ¿no? Isaías 58. Clama a voz en cuello, le dice Dios a Isaías. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, porque el asunto es aquí, ¿están buscando a Dios? Sí, lo están buscando. Pero ¿desde dónde? ¿Y para qué? ¿Ya? Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Oiga, uno con un pueblo así, en la condición de pastor, uno se sentiría muy motivado. Pastor, queremos encontrarnos con Dios y que nos revele sus propósitos, sus caminos. Uy, maravilloso, qué pueblo. ¿Eh? Pero todo es una idea religiosa, porque una cosa es la religión en esas personas, una cosa es la religión y buscan de Dios y buscan claridades y se dedican a indagar muchas cosas y hacen una práctica bonita y evangelizan y tratan de captar almas para que lleguen a a ubicarse como prosélitos de la religión. Pero otra cosa es la vida de ellos. La vida personal de ellos, la vida social de ellos. Y entre lo uno y lo otro, existe un abismo. Nunca permitiendo una conciliación, un acuerdo, en donde se diga que la misma persona que está aquí es la que está acá. No, son dos personas totalmente distintas. ¿Ven? Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Claro, aquí estamos, Señor, humillados, aquí estamos postrados delante de ti. Bendícenos, porque mira cómo nos humillamos, cómo nos postramos delante de ti. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y responde Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno, ¿qué dice? Buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué compromiso social tienen? ¿Qué compromiso comunitario? ¿A qué culto pertenecen? ¿Cuál es su vínculo, el de ustedes, con el ambiente de la sociedad espiritual a la que pertenecen? Dice, y aquí que para contiendas y debates ayunáis, pelear los unos con los otros, buscar sacarle ventaja el uno al otro, jugar con todas las normas, las leyes, para aplicarlas en función de la búsqueda del propio provecho, a veces con actitudes injustas, marcadamente injustas frente a los demás, aunque tengan visos de legalidad. No es compromiso con el derecho genuino del otro, sino compromiso con ciertas normas a las que yo burlo porque estoy buscando solo mi propio interés. Dice,
He aquí para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Es decir, es que usted se humille tanto en su celebración religiosa, en su práctica religiosa. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Es decir, ser capaz de sacrificar algo para mi interés, para mi bienestar. Sacrificar a veces mi propio mérito, sacrificar mi derecho, porque soy capaz de pensar en el bienestar de los otros. Es lo que está diciendo él. Ayuno es renunciar a comer, es renunciar a conseguir algo para el bienestar mío, y que yo sea capaz de renunciar a ese bienestar mío por el bienestar de otro. Ese es el ayuno que está planteando Dios. Espero que me estén entendiendo la idea bien. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Ya? ¿Qué es una ligadura de impiedad? Es todo tipo de relación que nosotros establezcamos con alguien en un territorio que no honra a Dios, porque es un territorio inmoral, y que yo tenga la capacidad de sacar al otro, aunque el otro esté en vínculo conmigo, sacar al otro de ese estado para llevarlo a la altura de un espacio de relación moral, un espacio digno, donde lo que se haga honre y dignifique a Dios, y que el otro pueda ser liberado de todo yugo que lo conduzca a las prácticas de una vida donde cada vez su degradación de orden moral es mayor. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos el sistema de la seducción, seducimos para someter a los antojos de nuestras pasiones la vida de otras personas, no en el territorio donde las personas sean honradas, dignificadas, que socialmente sean respetadas, sino en ese territorio donde los usamos como objetos que desechamos, pero que no le da la oportunidad a la persona a reivindicarse y levantarse a un territorio donde pueda levantar la cabeza con dignidad y decir que delante de Dios lo que está haciendo es correcto, ¿verdad? Eso de meter a otros en vínculos, ya sea emocionales, de tipo simplemente sexual, o de tipo económico, meter a otros en relaciones inadecuadas, en trabajos inadecuados, y dejarlos allí que se pierdan en ese estado, porque eso nos representa ganancia a nosotros. Por favor, entiendan que ese tipo de ligaduras, por ejemplo, ligaduras de orden sentimental, en donde una persona está en relación con otra a la que le saca provecho, pero nunca la honra sacándolo a un lugar donde la persona sea dignificada y respetada. Yo espero que me entiendan eso. ¿Cuántas formas relacionales existen allí? Muchas, ¿ya? Muchas. Un hombre que obliga a una mujer a vivir a la sombra un territorio que no la honra, que no la dignifica, ¿ya? Eso de comprometer a veces las personas, y especialmente
personas menores que se ven sometidas a una servidumbre porque no tienen forma de liberarse del dominio de otros que los controlan y los esclavizan en prácticas de orden totalmente inmoral. ¿Cuánto se da eso todo el tiempo? Ese es el cuidado que nosotros debemos tener, por ejemplo, con nuestros muchachos, saber en qué espacios se están relacionando, porque los están explotando, los están usando, están sacando de ellos provecho y los están degradando cada vez más. Entonces uno dice, ligaduras de impiedad existen muchas ligaduras de impiedad. Existen vínculos que son impíos porque no honran a Dios. Prácticas sociales que son impías porque desconocen el tipo de actitud que se debe tomar delante de Dios, y hay forma de sacar a la gente de eso, pero no lo hacemos porque eso nos representa ganancias, nos representan intereses, aunque religiosamente por fuera estamos muy bien y hacemos una práctica muy bonita de la religión, pero tenemos vínculos impíos, ¿ya? Ligaduras de impiedad, ¿sí? Es algo que en la medida en que podamos ir aclarando en lo que vamos encontrando en las prácticas, uno se da cuenta que los hermanos saben de cosas que están haciendo por el estilo, y no hay nada que los lleve a hacer el esfuerzo por conseguir la liberación de la gente que está metida en condiciones inapropiadas en el orden de la vida piadosa, ¿ya? Por ejemplo, eso de reducir a alguien a un objeto que simplemente me satisface a mí, aunque sea mi cónyuge, puede ser mi esposa, ¿ya? Pero reducirlo como a alguien que simplemente me satisface a mí mis caprichos, mis deseos, aunque la persona en eso a la que la someto en la práctica se vea violentada en su sentimiento moral, en su sentido espiritual de la vida, y reducir la relación a cosas de estas, diciéndole a la persona que si eso no se da, la relación se pierde. Entonces uno dice, una persona que hace eso, ¿cómo se atreve a venir a Dios a decirle, Señor, bendice mi vida, aquí estoy consagrándome a ti, cuando estoy en una ligadura de impiedad, destrozándole las posibilidades morales a otra persona? ¿Ya? ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Y me estoy metiendo con cosas que a veces se dan y la gente no se ve como tocada. Por ejemplo, esa idea de hombres y mujeres que reducen a otros a el hecho de que simplemente les preste un servicio, puede ser un servicio de atención, pero nunca con la oportunidad de que esa persona pueda encontrar unos espacios de realización para su propia vida. Y entonces alguien nos trabaja en la casa, usamos la persona casi como el uso de un esclavo para pagarle un sueldo que puede ser el que oficialmente está establecido, pero que no se compadece del esfuerzo que la persona está haciendo, y consideramos que tenemos derecho y le decimos a la persona, si le gusta bien, si no, pues diga, porque hay otras personas que están esperando tener esa oportunidad. Entonces, cuando yo hago eso se llaman ligaduras impías, prácticas totalmente inmorales que establecemos en nuestras relaciones. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Es decir, si yo someto a otro a servidumbre, cualquiera sea la servidumbre, y
mantengo eso como un derecho o como algo que nadie me puede obligar a soltarlo. Y en medio de todo eso digo, Señor, aquí estoy para rendirte culto. Hermanos míos, eso es lo más inmoral que puede hacer. Y fíjense que estoy hablando del Antiguo Testamento. Si en el Antiguo Testamento no se acepta, ¿cómo se verá de feo eso en el Nuevo Testamento, donde procedemos de la gracia de Dios? Si Dios en su gracia ha sido generoso con nosotros, ¿qué hace que el otro no se merezca la misma gracia que nosotros hemos recibido? Entonces fíjense que eso es gravísimo. Yo tengo que ser muy cuidadoso de en qué cosas estoy obligando a otro a una servidumbre en el uso del derecho que yo me doy de usar ese territorio para beneficio personalísimo. Y tengo que confrontarme y tengo que ir a Dios y pedirle perdón para poder llegar al culto y decirle al Señor, aquí estoy para rendirte culto. He tenido que convertirme primero, porque esa postura impía que se dedica a jugar con el derecho de los otros, con la dignidad y el mérito de los otros, simplemente porque tengo la ascendencia. Decimos nosotros porque tengo la sartén por el mango, porque yo tengo la plata, porque yo tengo el control. Hermanos, eso en sí es una demostración de que para nosotros Dios no importa, porque Dios jamás nos va a aceptar bajo condiciones tan desleales, bajo condiciones tan injustas, tan impías. No nos va a aceptar eso. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Me debe llevar a un arrepentimiento que me conduzca a la solución de eso. Puede ser que eso represente un proceso porque voy descubriendo las cosas. Nadie está obligado a conocer de antemano, pero en la medida en que se va haciendo claro mi problema, hermanos míos, yo no puedo quedarme tranquilo y decir voy a un culto, a rendirle culto a Dios con mis hermanos, cuando yo estoy actuando con tanta injusticia y con tanta impiedad. Gloria a Dios. Eso de burlarse de los otros, eso de burlarse de los sentimientos de los demás, del mérito y la dignidad de los demás, hacer chiste de los defectos de los demás en un territorio de comunión cristiana, ¿ya? Encontrar motivos para sacar argumentos humorísticos usando a los otros como objeto de nuestros chistes, porque nos vemos superiores a los otros. Y no creemos que eso es inmoral, y no creemos que eso nos hace injustos, y no creemos que a Dios le disgusta eso. ¿No lo hemos entendido así? Eso de dejarle ver a los demás que las cosas que nosotros hagamos las vamos a hacer bajo el auspicio de nuestros caprichos, sin consultar el derecho particular de ellos, aunque el territorio que esté manejando tenga que ver con lo que está bajo mi control. Yo debo ser consciente que debo comenzar a hacer ajustes serios a esa visión de lo que es la vida de los demás en relación conmigo, cuando el derecho de ellos yo no lo estoy tomando en cuenta. ¿Sí queda claro, hermanos míos? Esa es la idea. Y dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es un ayuno. ¿Y en qué consiste ese ayuno? Pues quitarme lo que yo tengo y dárselo al otro.
dejar de comer yo, eso es un ayuno, y mi comida entregárselo a quien tiene necesidad, ¿no? No guardarla como hacemos en nuestro ayuno nosotros, ¿no? Hacemos un ayuno y entonces guardamos el desayuno, guardamos el almuerzo y luego en la tarde comemos desayuno, almuerzo y comida en una sola, ¿ah? Para levantar el ayuno. No es la idea de que eso que no nos comemos, es la figura, ¿no? Eso que no nos comemos nosotros, que se lo coma otro, que lo necesita. Entonces, se hace el círculo completo del ayuno. ¿Por qué? Estoy renunciando a algo, pero no algo que queda allí suelto o que me queda todavía a mí para guardarlo, sino algo que estoy buscando cómo entregárselo a otros para que reciban el beneficio. Eso es el sentido comunitario del ayuno. ¿Ha quedado claro? Por eso dice el texto, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Observen ustedes que esas son las consecuencias, y ese es el mérito de Dios. ¿Dónde está el resultado? Primero, que la vida se llena de luz. Hay un texto de la Biblia que nosotros entendemos muy mal, ¿no? El texto donde Jesús dice, hablando de la condición de iluminación, dice que nuestro ojo debe ser un ojo lleno de luz, ¿verdad? Porque el ojo iluminado ilumina toda la persona. Pero muy triste es que haya un ojo malo, es decir, un ojo que no ilumine, porque si tu ojo es malo, entonces todo tu ser estará en tinieblas, y cuán terribles serán las mismas tinieblas. Cuando usted lee ese texto, está pensando en iluminación espiritual. Hermanos, ese texto se refiere a generosidad. Literalmente generosidad. No está hablando de iluminación espiritual, está hablando de disposición para dar, para compartir. Es un texto que usted tiene que estudiarlo a la luz de ese pensamiento en el Antiguo Testamento. Lo que Jesús está diciendo allí, si tú eres una persona generosa, todo tu ser terminará afectado por esa generosidad tuya. Toda tu vida estará bendecida, todo tu territorio será esplendoroso. Pero si tú eres un hombre o una mujer michicata, una mujer tacaña, un hombre tacaño, en relación con el bienestar de los otros, todo lo tuyo será un territorio de tinieblas. ¿Qué quiere decir? Tú te convertirás en alguien estéril, en alguien que no sirve para nada, en alguien que no representa bendición, en alguien que no recibe bendición. A eso se refiere el texto. Y eso es lo que está diciendo aquí. Entonces nacerá tu luz como el alba, es decir, te convertirás en un ser luminoso, en un ser que brille y que lance esplendor alrededor, en un ser que sea bendición, que sea conocido como un factor de bendición, y tu salvación se dejará ver pronto, y irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad,
esa pretensión altiva de sentirte poderoso sin que nadie se beneficie de tu poder. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Todas esas etapas de decadencia, etapas de grandes pérdidas, serán resarcidas con etapas de prosperidad y de bendición cuando nosotros despertemos a un genuino interés por el bienestar de los demás en todas nuestras prácticas religiosas. Gloria a Dios. ¿Quedó claro, hermanos míos? Por allí es. La vida comunitaria es la justificación de todas nuestras bendiciones. No hay manera en que Dios prospere la vida de un ser humano cuando ese ser humano no está comprometido con nadie más. De parte de Dios no le llega nada. Hay gente que obtiene muchas cosas, se vuelve rico, se vuelve poderoso, pero no es de Dios. Y les he dicho en otras ocasiones, bendición que no viene de Dios es maldición. A su tiempo se cosecha como maldición. Y duele los logros que luego nos demuestran que desgraciaron nuestras vidas. No alcanzamos soluciones reales con cosas en donde logremos prosperidad y abundancia, pero al final descubramos que no fue para sacar adelante nuestra vida, sino que nos tiró atrás y produjo más frustración que bendición. La bendición de Dios es garantía. Y no hay bendición de Dios que se dé en la vida de aquellos que no tienen compromiso con otros. Por eso la congregación es lo máximo. Lo que justifica que Dios me bendiga son ustedes. ¿Me están oyendo? Ustedes son la justificación de mi bendición. Lo que hace que Dios me mire y me entregue cosas por las cuales yo puedo acrecentar las posibilidades de mi vida, son ustedes. ¿Ya? Y si no existe una congregación, no existe razones para que Dios a nosotros nos dé y nos bendiga. Si no existe un entorno familiar que requiera de ese esfuerzo nuestro que sea bendecido, no hay forma en que Dios nos dé algo, porque Dios no le da a nadie para satisfacer su egoísmo. Dios a nadie le da para satisfacer su soberbia. Lo que Dios nos da es porque Dios nos ve comprometidos con otras vidas. Puede ser la de nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestra familia, nuestro entorno social, nuestra iglesia. ¿Verdad? Nuestra iglesia. A muchos muchachos que hoy están prosperando mucho, están preparando y están avanzando y se les están abriendo puertas, con ellos yo me siento y les digo, ojo, que ustedes no son la justificación de lo que ustedes están recibiendo. Usted podrá decir, es que yo soy muy inteligente, es que yo he sido muy buen estudiante. ¡Ojo! Que a Dios no le importa eso. Pero si usted es un hombre comprometido con el buen testimonio cristiano, que usted afama el cristianismo con su práctica, con su actitud, que usted es una persona comprometida con el bienestar de mucha gente y todo lo que está luchando por conseguir, lo está haciendo porque está buscando el bienestar de otras personas, de su comunidad, de su sociedad en la que vive. Si usted es una persona de esas, Dios le va a abrir las puertas que usted no se imagina. Y convénzase, usted puede ser muy inteligente, usted puede ser muy bueno en lo que hace, pero una cosa es eso y otra cosa es la bendición de Dios.
Su capacidad le abre puertas, pero nunca las que le abre Dios. Y si usted es capaz de mantenerse en el lugar que Dios le ha reservado, que Dios le tiene para usted, si usted se mantiene en virtud de su fe y de su actitud cristiana donde debe ser, le aseguro que usted va a ir muy lejos, pero nunca pierda de vista que quien lo está llevando allá es Dios. Y todo lo que recibe, lo recibe de Dios para propósitos que van más allá de usted. El día que usted se encierre en usted, el día que usted comience a verse grande e importante, el día en que usted comience a pensar es que yo soy lo máximo, es que como yo soy, no hay otro, en ese instante cayó en desgracia. Y lo que la Biblia define del rey de Tiro, ¿no? Se convirtió en un hombre muy convencido, en un hombre que se sintió en la gloria y de allá cayó y se derrumbó su vida porque se destruyó su reino. Y la Biblia usa esa figura de tal manera que quienes la quieren entender están viendo allí la desgracia de Satanás, que de la gloria de Dios cayó a la desgracia de la pérdida de todo. Espero que me estén entendiendo. Déjense bendecir por Dios. Valoren su comunidad. Valoren su iglesia. No se vean nunca más grande que su pueblo. Nunca piensen que ustedes son más importantes que los demás. Nunca asocien su vida con sus logros a partir de cosas externas y no el valor que tiene una vida suya que lo ubica a la altura de la vida de los demás. Y nunca piense que esas personas que están a su alrededor son inocuas, representan o su bendición o su desgracia, porque Dios va a mediar por medio de ellos todo aquello que Él le quiera dar a la vida suya. Lo más grande que usted tiene es su comunidad. Lo más grande que le ha acontecido a usted es su iglesia. Por favor, no la desprecie y déjese bendecir por Dios en función de su comunidad valorada y respetada, porque usted le descubre su sentido y aprende a vivir bajo el régimen de esa bendición de Dios. ¿Quedó claro? Pónganse de pie, hermanos míos, pónganse de pie. Una de las cosas que vamos a trabajar muy fuerte en esto es lo que la Biblia define como el discernimiento del cuerpo de Cristo. Y una de las razones de ayuno, pensando en el ayuno, más significativa, es poder uno, mediante el ayuno, adquirir la disciplina para discernir la presencia del cuerpo de Cristo. Que yo no pierda la validez de nadie que Dios coloca a mi lado. Que jamás desprecie la dignidad de alguien con quien yo me relaciono. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Que cuando esté frente a una persona que de pronto se ve muy humilde, yo no me engañe y le dé un trato de segunda clase, porque la persona no me representa nada de importancia en la esfera social en la que me muevo. Yo debo ayunar para que Dios quebrante mi visión altiva y me dé sensibilidad para dignificar a todos aquellos con los que tengo oportunidad de relacionarme y que ellos puedan darse cuenta que a mis ojos, como a los de Dios, él o ella es una persona digna de todo mérito, de todo honor, de todo respeto. ¿Quedó claro, hermanos míos? Eso es discernir el cuerpo de Cristo.
que yo no tenga esa actitud de tener escogidos, porque son importantes, y a otros despreciados. Que los que tienen plata, a eso les abro la puerta, y al que no tiene nada le digo, con usted no, usted espere todavía. No, señor, que pueda ver con ojos de igualdad la vida de unos como de otros, y le dé a todos el mismo trato y adquieran el mismo derecho a mis ojos. ¿Quedó claro, hermanos míos? Ese, hermanos, es el acto de justicia básica de la visión cristiana. Que Dios nos ayude. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado en este día, por tu presencia, por tu bendición, por tu respaldo. Gracias porque contamos contigo y nos diriges a cosas válidas, Señor, en esta práctica espiritual de la vida, en este descubrimiento del valor de la otra persona, del sentido, de la dignidad de las otras personas que se relacionan con nosotros. Bendícenos, Señor, con toda la sensibilidad que precisamos. Danos la oportunidad de superar el enfoque común de la vida y ayúdanos a meternos en esas esferas del conocimiento objetivo de nuestros espacios relacionales en Cristo. Gracias, Padre, por todo lo que en Cristo podemos recibir y podemos ir perfeccionando por la claridad de tu verdad en la vida nuestra. Señor, haznos sensibles a todo esto y que no nos perdamos derechos tuyos en relación con tu gracia, porque nuestras torpezas estorban, Señor, todo tipo de acercamiento a los espacios de tu bendición. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén.